digamos que eso... Ajá. Bueno, listo. Entonces, bueno, yo quiero que se convenzan de que no está tan descabellado hablar de dimensiones superiores. O sea, uno normalmente en R3 dice, es que ya está ahí, como que tiene sentido como estudiarlo, pero en realidad seguir estudiando las dimensiones superiores también es interesante, porque podemos encontrarnos problemas, por ejemplo, como este del tiempo, donde tú dices, oye, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo yo me visualizo haciendo esto, aquello, no? Entonces, ¿cómo yo me desplazo a través del espacio tridimensional? Pero pues entra una nueva variable que es, que es el tiempo. Entonces ahora podemos pensar que R4 lo podemos manejar como X, Y, Z y una variable que se llama tiempo, ¿no? O por ejemplo, no sé, otro ejemplo de dimensiones superiores, hablando de la tomografía. Yo no sé mucho de biomédica, ni de cuestiones de medicina en general, soy malísimo de ello. Pero yo me imagino lo siguiente. Cuando tú haces una tomografía, ¿cuál es tu objetivo? ¿O qué quieres saber a través de una tomografía? Quieres conocer el interior del cuerpo, ¿no? ¿Y cómo lo vas a conocer? O sea, ¿a través de qué parámetros necesitas para conocer el cuerpo interiormente? ¿Cómo que qué parámetros? Una tomografía, a ver, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona cuando tú te tomas una tomografía? Hace una vibración. Funciona con radiación, ¿no? Ajá, pero hacen una vibración, hacen vibrar el agua de tu cuerpo, y a través de ello es como una sonda que registra cómo está dentro de tu cuerpo, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Sí. Sí, ¿no? O sea, mandan radiación para hacer vibrar el agua de tu cuerpo, y a través de esa vibración detectan cómo se ve todo tu interior. Así, hasta donde yo sé, así funciona. Pero hay muchos parámetros ahí involucrados. O sea, estamos hablando de cuánta radiación hay que mandar, quién va a ser los receptores. O sea, imagínense la cantidad de variables que están en juego para hacer una tomografía. O sea, cuántas cosas necesitas saber, el estado de tu paciente, ¿no? O sea, necesitas saber cuánta agua está, porque si está deshidratado seguramente la tomografía no va a salir bien. Necesitas el peso del paciente, necesitas bla, bla, bla. O sea, necesitas muchas variables que están en juego a la hora de tomar, por ejemplo, una tomografía. Entonces tú dices, ¿cuántas variables necesito yo, por ejemplo, ingeniero, que voy a diseñar una máquina para hacer una tomografía? Pues necesito tomar esta variable, necesito tomar esta variable en juego, esta variable en juego, esta variable. Imagínense que necesitan tomar 10 variables en juego, que van a estar ahí presentes nada más para tomar una tomografía, ¿no? Entonces tú dices, ok, entonces, ¿cómo le hago, por ejemplo, si a la hora de estar haciendo mi máquina, resulta ser que necesito saber cómo cambia la radiación con respecto a la vibración, por ejemplo? Una cosa es la radiación y otra cosa es la vibración. Pues entonces tengo que sacar una derivada tengo que sacar una razón de cambio entre la radiación y la vibración. Pero fíjate que no nada más depende de la vibración, sino depende a lo mejor de la temperatura. Ok, entonces va a ser una derivada donde quiero saber cómo cambia la vibración con respecto a la radiación, pero también con respecto a cómo cambia la temperatura. Ok, entonces eso parece ser que ya es un cálculo de ya no una variable contra una variable, sino es una variable contra dos variables, y eso es cálculo multivariable, justamente. Ahora imagínate que a ti te interesa, no sé, dar un diagnóstico final, pero va a depender de muchas variables. Bueno, pues tengo que saber cómo va a cambiar esta variable con respecto a todos los parámetros que pueden estar en juego. Y eso es cálculo multivariable, y eso es justamente estar trabajando en un espacio de dimensión, donde la dimensión la va dando el número de variables que tú tengas. Entonces, vaya, hay muchas cosas que a lo mejor se malinterpretan al decir, es que el espacio, o sea, nuestro espacio físico es tridimensional. Sí, y claro, tiene todo el sentido que sea R3, pero si yo quiero imaginarme ahora un espacio con más variables, imagínense un caso, por ejemplo, médico, o por ejemplo, ahorita que estamos hablando, no sé, del censo de población. ¿Qué es lo que te preguntan cuando viene el INEGI a tu puerta y te pregunta, oye, a ver, ¿cuáles son nuestras variables principales? Nuestra variable es la edad, por ejemplo. Nuestra otra variable es cuántos trabajan en tu casa. La otra variable es cuántos niños hay. La otra variable es, no sé, cuántos focos, hasta luego te preguntan cuántos focos tienes, no sé, tantas cosas que te preguntan que son un montón de variables. Y eso hace que el análisis de eso
se haga sumamente complicado. Porque si imaginan la cantidad de información que tienen, que es la cantidad de cosas que te preguntan, entonces tú la tienes que clasificar y dices, mira, me quedan unas tablotas grandotas en Excel, pero resulta ser que esas son como matrices. Pero ahora, si tú quieres proyectar esas cosas como un espacio, como hacerle álgebra a esos datos, pues ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer álgebra en muchas variables. O sea, necesitas hacer álgebra lo equivalente a R5, o a R6, o a R7, o a R100, dependiendo de cuántos datos tengas. Entonces, no quiero que se queden con la idea de que lo que estamos haciendo es geométrico. No necesariamente es geométrico, pueden ser muchas cosas. Imagínate que nuestro espacio tridimensional ya no es tridimensional en ese sentido de ancho, largo y profundidad. No, ahora imagínate que es algo así como niños, niñas y edad, por ejemplo. Son esas tres variables y nosotros podemos graficar cuántos niños, cuántas niñas y qué edad tienen. Eso queda graficado, pero ya no tiene que ver nada con ancho, largo y profundidad, tiene que ver con niños, niñas y edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la idea que quiero que se lleven, por lo cual tiene sentido hablar de esto, porque luego se pierden y dicen, eso ya no tiene sentido, ya no me gusta y adiós, ¿no? O sea, no, yo quiero que le encuentren un sentido a esto, ¿vale? Entonces, para espacios euclidianos, déjenme compartir en mi pantalla. Lo único que voy a hacer es como un resumen de lo que hemos visto, muy rápido, de lo que se sigue aplicando igualito, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en un espacio, ya hablando de cualquier dimensión que a ti se te ocurra, R5, R6, R7, la dimensión que mejor se te acomode, ¿cómo creen que va a ser un vector en esa dimensión? O sea, por ejemplo, en Rn, voy a hablarlo en general de Rn, voy a hablarlo de Rn, donde n pues es cualquier natural, el que a ti se te ocurra, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 2, puede ser 100, lo que tú quieras. ¿Cómo será un vector en Rn? ¿Cómo son los vectores en Rn? Un vector en Rn, pues ¿qué creen que va a ser? Pues parece ser que la lógica sigue, ahora va a ser una flechita en el espacio que tú me estás diciendo, pero esa flechita, ¿cómo la voy a caracterizar? Esa flechita va a estar anclada al origen y va a llegar a otro punto, ¿sí o no? ¿Y cómo se ven los puntos en Rn? Pues mira, resulta ser que los puntos en Rn son los puntos x1, x2, x3, y así consecutivamente hasta ¿qué? XN. Hasta xn. Donde cada uno de ellos, ¿qué es? Donde cada xi, cualquier entrada que te toma es un real. O sea, ¿qué quiere decir? Que este puede ser un 1, este puede ser un 5, este puede ser un pi, este puede ser e, este puede ser 2/3. O sea, haz de cuenta que por entrada son reales, son los numeritos que tú conoces. Nada más que ahora en vez de tener 2 o 3 entradas, ¿cuántas entradas vamos a tener? N entradas. Y la lógica se aplica igualita. Ahora en vez de tener 3 vas a tener 4, vas a tener 5, etc. ¿Qué más? O sea, eso ya quedamos. ¿Cómo creen que vaya a ser la suma de dos vectores en Rn? Pues entrada por entrada, ¿no? Si toda la vida lo hemos hecho así, pues así tiene que funcionar. Entonces la suma es igualita y le vamos a poner suma y resta entrada por entrada, ¿sí o no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo x1, x2 y así consecutivamente hasta algún xn más un y1, y2 y así consecutivamente hasta un yn, la suma de estos dos vectores, ¿cuánto nos va a quedar? x1 más y1, x2 más y2 más y así consecutivamente hasta xn más yn. ¿Sí? La resta, pues es igual. Y todas las propiedades que teníamos en R3 y en R2 con respecto a la suma se van a cumplir. Asociatividad, conmutatividad, inverso aditivo, neutro aditivo, todo eso se cumple. Es la misma demostración. Ahora, el producto a punto. ¿Cómo se definirá el producto a punto de dos vectores en Rn?
¿Qué creen que vaya a pasar con el producto punto? Igual. Igual, ¿no? Igual, o sea, Pues va a ser el valor por el primero. ajá, más el segundo valor por el segundo, más, y así consecutivamente tantos valores como tengamos. ¿Vale? Y ya. ¿Qué otra cosa? El ángulo entre dos vectores. ¿Cómo se calculará el ángulo entre dos vectores? Ah, mira, y tú me estás hablando de dos vectores, parece ser que no importa en qué dimensión esté, y rara que sea esa dimensión, y yo tengo dos flechitas, no importa en qué dimensión estén, yo puedo pasar un plano a través de esas dos flechitas. Y entonces esto me va a generar un ángulo entre ellos. No importa en qué dimensión estés, eso va a suceder. Entonces tú dices, ah, pues si eso sucede, entonces la fórmula es la misma. La fórmula es la misma. Y tú quieres saber el ángulo entre vectores en Rn. ¿Cómo se va a calcular? Pues mira, se va a calcular como el coseno del ángulo θ, que es el ángulo entre ellos, va a ser u por v, sobre la norma de u por la norma de v. Oye, pero ¿y la norma qué es eso? Ah, es la magnitud del vector. ¿Y cómo crees que se calcula la norma de un vector en Rn? ¿Cuál será la norma de x1, y1, x1, x2, y así consecutivamente hasta xn? ¿Quién será esta norma? La suma, ¿no? De x1 más x2 hasta xn. Raíz de eso. Es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más... O sea, el teorema de Pitágoras, como generalizarlo, aplicado n veces, ¿no? Entonces esto sería xn al cuadrado, raíz de esto. Y lo podríamos escribir en realidad como la raíz, ¿verdad?, de la suma desde i igual a 1, hasta n de xi al cuadrado raíz de esto. ¿Se acuerdan de esa notación, no? O sea, es correr todos los x desde i igual a 1 hasta n en suma, ¿no? Entonces, de hecho, aquí también, por ejemplo, nada más para que se acuerden de la notación, porque pues se dan cuenta aquí todas estas van a servir la notación de suma. El producto punto, ¿qué sería? Sería la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De xi por y, ¿no? O sea, si se dan cuenta, este de aquí es igual a esto de acá, ¿no? Todo igualito, todo igualito. ¿Qué quiere decir que dos vectores sean perpendiculares o ortogonales en cualquier dimensión Rn? Pues que su ángulo de entre ellos es de 90 grados. Oye, ¿y crees que aplique lo mismo de que el producto punto entre ellos es 0? Ustedes díganmelo. ¿Será o no será? Okay. Pues sí, porque si el ángulo entre ellos es 90 grados, aquí, pues entonces se aplica exactamente la misma lógica. Para que el coseno de 90 grados es 0, para que esto me quede 0, pues lo de arriba tiene que ser 0. O sea, el producto punto tiene que ser 0. Entonces, vamos a ponerle que dos vectores en Rn son ortogonales si su ángulo entre ellos es de 90 grados, o lo podemos poner como pi medios, y esto nos deriva en un problema, en un teorema que dice dos vectores en Rn son ortogonales si, solo si, si y solo si su producto punto es 0. ¿Sale? Ya, o sea, todo es igualito. Las proyecciones, la fórmula de proyección. ¿Recuerdan cómo es la fórmula de la proyección? Proyección de u
en V. ¿Cuál era la fórmula de la proyección? Era producto punto de U con V Ajá. Sobre. el cuadrado de la norma de V. Ajá. Multiplicado por V. Perfecto. ¿Creen que esta fórmula sigue aplicando? Es la misma, porque el producto punto está bien definido, porque la norma está bien definida. El producto escalar, ¿cómo será? Porque aquí es un producto escalar, ¿no? Esto es un numerito por un vector. Pues, según yo recuerdo es el numerito multiplicado por todas las entradas. Eso seguirá aplicando en Rn, sigue aplicando igualito. O sea, todo lo que vimos en R3, en R2, se hereda a cualquier dimensión, con esa misma lógica. O sea, básicamente ya saben todo, todo en otras dimensiones, ¿no? Eso es lo padre. Ahora, la cuestión de la recta, por ejemplo. Dices, oye, ¿cómo se ve una recta en R4, por ejemplo, o en R5? ¿Cómo se imaginan que se va a ver esa recta? La ecuación de la recta. Dices, mira, ya la ecuación de la recta a mí me quedó claro que no se ve de esta forma, no se ve como x más y igual a 3, por ejemplo. Esa no es la ecuación de la recta en R3, en R4, porque ni siquiera lo fue en R3. Esa es la ecuación de un plano en R3. Entonces dices, bueno, entonces lo que nos va a ayudar a entender la ecuación de la recta en R4 o en R5 o en cualquier dimensión es la ecuación vectorial, que te dice cómo era la estructura de la ecuación vectorial. Van a ser los puntos, dices, van a ser los puntos P, de tal manera que estos puntos, es más, lo voy a poner de otra forma, van a ser los puntos x1, el punto x1, x2 y así consecutivamente hasta xn, porque ahora estamos hablando en un espacio n-dimensional, de tal manera que ¿cuál es su forma de estos puntos? Pues mira, es alfa veces un vector, que es el vector director, ¿sí o no? Es el vector que te dice en qué sentido va la recta, pero ahora ¿cómo se ve este vector director? Pues se va a ver como u1, u2 y así consecutivamente hasta un, porque ahora los vectores ya no son de 3 entradas, ya son de n entradas. Y hay que sumarle, ¿qué? Un punto por donde yo quiero que pase. Si no le sumo nada, estoy asumiendo que la recta pasa por ¿dónde? Por el origen. Pero si le sumo un punto por donde quiero que pase, ¿qué es lo que está haciendo? ¡Pum! La está trasladando al punto que te interesa. Entonces, aquí habría que sumarle un punto por donde quieres que pase. Digamos, el punto P1, P2 y así. ¿Sí? O sea, le estoy sumando un punto por donde yo quiero que pase a este vector que es el vector director. Entonces, nada más para Profe, y una pregunta. Ahí basta solo con un vector director porque en R3 necesitábamos 2 vectores. Para una recta nada más necesitábamos uno. ¿A recta nada más? Para la recta necesitamos uno. Okay. Para el plano necesitábamos 2. ¿Sí? Eso sí es cierto. Pero imagínense, una recta sí se la pueden imaginar en el espacio que ustedes quieran, porque una recta siempre va a ser así. O sea, es un hilito. Eso no cambia. Aunque tú estés en el espacio más raro R100, si yo te hablo de una recta en R100, la recta sigue siendo una recta. Aunque no te puedas imaginar el espacio, una recta sigue siendo. ¿Y qué necesitas para una recta? Pues no necesito la dirección de la recta. Y ese es el vector director, el que ya puse aquí de amarillo. Ese es un punto por donde quiero que pase. Punto por donde pasa. Ajá. Por donde pasa. Y este de aquí es cualquier escalar, ¿no? Para todos los alfas en los reales. O sea, ¿se dan cuenta que la estructura es igualita? O sea, la ecuación de la recta es igualita en cualquier espacio. En R3, aquí nada más teníamos 3 entradas, y aquí teníamos 3 entradas, y aquí teníamos 3 entradas. En R4, ¿cómo se lo imaginan? Aquí hay 4 entradas, aquí hay 4 entradas, y aquí hay 4 entradas. En R100, aquí hay 100 entradas, aquí hay 100 entradas, y aquí hay 100 entradas. Pero la estructura es la misma, la estructura se ve como alfa veces V más un punto por donde quiero que pase. Esta es la estructura general, no importa en qué dimensión estés, donde V es el vector director y P es el punto por donde quiero que pase. ¿Sí? ¿Cómo se verá un plano en cualquier dimensión? Un plano. Pues la ecuación vectorial de la recta me dice, del plano, perdón, me dice que van a ser los puntos x1, ¿no? Y así consecutivamente hasta xn,
De tal manera que son, ¿qué? Necesito dos vectores que estén sobre el plano, le voy a llamar U y V a esos dos vectores, que son como mis vectores directores, los que van a hacer todas las posibles combinaciones para que se genere todo mi plano, y les sumamos un punto por donde yo quiero que pase. Esa estructura no cambia, sigue siendo la misma. Entonces sería alfa veces un vector, que esté sobre el plano, UN, más otra flechita que esté sobre el plano, vamos a llamarle B1 hasta BN, y por último un punto por donde quiero que pase. Y entonces aquí, ¿cómo lo llamamos? Son esta y esta, son dos flechitas, son vectores sobre el plano. ¿Y este qué es? Es un punto por donde pasa. Y este y ese son cualquier escalar alfa y beta en los reales. ¿Sale? O sea, es la misma estructura, la idea es la misma. La estructura de un plano, entonces en general se va a ver como alfa v más beta u más un punto por donde quiero que pase. Esta es la estructura. ¿Cómo se verá eso que le llamo como un hiperplano? ¿Quién se imagina un hiperplano? No es difícil tampoco de imaginarse un hiperplano. ¿Por qué? Porque un hiperplano es como un espacio tridimensional, es como ver R3 en otra dimensión. Entonces dice, a ver, ¿cómo está eso? Pues sigue la lógica. R1 es una recta, ese es R, normalita, la recta real, la de la ranita, la que nos enseñaron en la primaria. Cuando yo te digo, a ver, ¿cómo tú ves una recta en R2? Pues una recta tú siempre la vas a ver como R, o sea, como la de la ranita, nada más que ahora va a tener la libertad de moverse en cualquiera de las direcciones del plano, ¿sí o no? Esa es una recta. Ahora, si yo te digo, ¿cómo te imaginas un plano en R3? Ah, pues te imaginas R2, o sea, te imaginas el plano R2, el cartesiano, donde hiciste círculos y todo ese rollo. Te imaginas ese plano en un espacio tridimensional, pero que ahora se mueve, que es la hoja de papel que todo el tiempo estuvimos hablando. Es R2, el que siempre trabajamos en la preparatoria, pero ahora que se puede mover en cualquier dirección, en R3. Ahora, si yo te digo, ¿cómo se ve un hiperplano en R4? Pues ahora imagínate un espacio tridimensional, que es todo R3, pero moviéndose en un espacio que tiene esa flexibilidad como R4. ¿Ok? Es un poco difícil porque no puedes imaginarte R4, pero sí puedes imaginarte un hiperplano, que es un espacio tridimensional. Y tú dices, a ver, ¿cómo necesito o cómo le haría para imaginarme R3 en R4? Pues lo puedo hacer a través de su ecuación de un hiperplano, o sea, puedo parametrizar ese hiperplano de alguna forma algebraicamente. ¿Y cómo creen que va a ser un hiperplano? Lo voy a poner aquí, hiperplano. Estaría agregando otro vector. Exactamente. Un hiperplano en R4 sería ahora, en vez de tener, aquí si te das cuenta, la recta tiene un solo vector, aquí el plano tiene dos vectores U y V. El hiperplano, ¿qué te imaginas? Pues si estás en R4, el hiperplano va a tener 3. Si estás en R5, el hiperplano va a tener 4. Y así parece ser que es la lógica, es uno menos a la dimensión donde estamos trabajando, ¿no? O sea, a la que está en cuestión. Entonces, ¿cómo se vería? Pues se vería algo así. La ecuación de un hiperplano se vería como alfa 1. Se le trabó otra vez, profe. ¿Eh? Ah, se congeló. Ya ven que cuando hablo mucho como que se pierde la... Alfa 2, V2, más, y así consecutivamente hasta alfa n menos 1, Vn menos 1. O sea, es decir, tantos uno. Si estamos en R2, nada más había que agregarle un R3, R2 para que se volviera un plano. Si estamos en Rn, pues ¿cuántos vectores hay que agregar? Hay que agregar n menos un vector y hacer esta combinación rara más un punto por donde quiero que pase. Más un punto por donde quiero que pase. Ya no te lo puedes imaginar, sin embargo, ¿qué creen? Aquí está la fórmula de esa cosa rara. Ya la sacamos, sin necesidad de imaginarnos, la pudimos sacar la ecuación, nada más siguiendo esa lógica de las dimensiones anteriores, donde sí podíamos imaginarnos las cosas. ¿Alguna duda?
son de otras dimensiones, entonces no. Ok, está Me lo bien. esperaba algo más difícil. No, espérate, todavía no empezamos. Esta es la... Ay, rayos. Apenas viene lo bueno, porque apenas viene lo bueno. Espérate. Estuvo buena Ok. la clase. ¿Eh? Quedan No. 50 minutos, lo perfecto para espantarlos lo suficiente. Miren, listo. Con esto dijimos básicamente todo de los espacios euclidianos. Cuando ustedes les digan espacio euclidiano, lo primero que se les tiene que venir a la mente es Rn. No sé, bueno, no es exactamente Rn, o sea, cuando les dicen un espacio euclidiano, con esas palabras, se refiere a un espacio que cumple los axiomas de Euclides. De ahí viene espacio euclidiano. Y si alguien se ha puesto a leer los axiomas de Euclides, no sé si alguien los ha leído, ¿no? ¿Alguien sabe algún axioma de Euclides? Sí, no los entendí. Los que vimos el semestre pasado, ¿no? Sí, no los entendí. Ok, sí. Los axiomas de Euclides hagan de cuenta que como ustedes, ¿se acuerdan de los axiomas que les dije para los reales? La conmutatividad, asociatividad, distributividad, neutros, inversos, todo ese rollo que les eché para los reales son los axiomas por los cuales se creó la matemática algebraica, o sea, todo cálculo y álgebra. Sin embargo, la geometría se rige por otros axiomas, o sea, digamos que tiene otros axiomas la geometría. La geometría euclidiana, la que Euclides fundó, aquel griego, por eso toda la geometría griega pues, estaba basada en la geometría de Euclides, postuló en un libro que se llama Los axiomas de Euclides, cómo tenía que funcionar la geometría, según desde su punto de vista. Entonces él creó la geometría clásica, la geometría que toda la vida hemos visto. Y de las cosas que decía es, pues imagínate que siempre entre dos puntos siempre pasa una recta. Un punto tiene dimensión 0. Siempre para una recta, existe, y un punto siempre existe otra recta que pasa por ahí y es paralela. O sea, axiomas de ese estilo que no se pueden probar, pero tú los tomas como ciertos. Y cuando tú cambias un axioma, ya les había contado eso, ¿no? Cuando tú quitas una de esas cosas, pues resulta ser que creas cosas diferentes, geometrías diferentes. Por ejemplo, geometría riemanniana te dice entre dos puntos no pasa solo una recta, sino pasan un montón, una infinidad de hecho. Y tú dices, ¿y eso se aplica en la vida real? Pues sí, en realidad sí. ¿Por qué? Porque si tú ves, por ejemplo, el mundo donde vivimos, si tú te tomas el polo norte y el polo sur, y tú te tomas todas los meridianos, por ejemplo, son en realidad rectas que los unen, porque si tú te pones a caminar del polo sur al polo norte en línea recta, pues eso es una línea, ¿sí o no? Y caminas, llegaste al polo sur y llegaste al polo norte. Y existen pues, tantos meridianos como tú quisieras, ¿no? Entonces ahí estamos como violando de alguna forma el axioma de Euclides que te decía que entre dos puntos pasa una y solo una recta. Entonces así se crea la geometría riemanniana, lo cual es muy aplicable. O, por ejemplo, otra que te dice, oye, ¿qué pasa si no existe solamente una recta paralela y existen muchas? Ok, entonces se crea la geometría hiperbólica, lo cual también está muy padre y se aplica para un montón de cosas, sobre todo para los complejos, para los números complejos, la geometría hiperbólica es wow. Entonces, digamos que nosotros tenemos el poder de hacer y deshacer como se nos antojen los axiomas, y eso está padre. Entonces, cuando ustedes les hablen de un espacio euclidiano, tienen que pensar en un espacio que cumpla los axiomas de Euclides. Pero si no te sabes los axiomas de Euclides, piensa nada más en un espacio Rn, o sea, en R3, en R2 o en cualquier espacio R5, R6, eso piénsalo como un espacio euclidiano. Hay otros, pero pues con esa idea nos podemos ir. Entonces, hasta ahí digamos que se acabó la parte geométrica. Ahora vamos a la parte algebraica. Vamos a estallar todo y vamos a ver un montón de cosas bastante interesantes. Entonces, fíjense, les voy a hacer un esquema que a mí me gusta mucho hacerlo porque parece como un multiuniverso. Voy a crear un multiuniverso de las matemáticas bastante interesante, que a aquellos, por ejemplo, que les guste Marvel o les guste cualquier cosa así como de otaku, me van a entender, porque siempre... Bueno, por ejemplo, a los que les gusta el universo de Marvel, ahí, por ejemplo, ustedes saben que muchas historias pasan, pero como que unas no tienen muchos sentidos con las otras, ¿no? Es como que dices, ese ya se había muerto y de por qué está vivo acá.
¿O qué es lo que pasó que no tiene sentido con lo que había visto de este lado? Bueno, es que es como su multiuniverso, se supone que están pasando como muchas cosas paralelas, según entiendo, no soy muy fan de Marvel. Pero eso es más o menos lo que ocurre, ¿no? A veces hay una vertiente en la que los X-Men se mueren y otra en donde son héroes, no sé, algo así más. Bueno, siempre terminan siendo héroes, pero hay veces en las que se mueren algunos y otros siguen vivos, entonces no entiendo muy bien eso. Pero entonces lo que voy a hacer es crear algo así como un multiuniverso de las matemáticas, donde vamos a estar brincando entre universos y universos. Eso va a estar interesante. Pero para brincar de universo en universo, lo que necesitamos es entender cómo se comportan estos universos desde su esencia. ¿Sale? Bueno, entonces voy a hacer un dibujito para que todos entendamos qué es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, fíjense, tenemos el mundo geométrico. Aquí está, geometría. El cual ya lo estudiamos ahorita con planos, rectas, ya vimos cómo se comporta, o sea, todos los espacios euclidianos están aquí metidos en la geometría, ahí están allá adentro, ahí viven. Luego, por otro lado, tenemos el álgebra. Es otro universo. Oye, la pregunta es, ¿estos dos universos chocan en algún punto? ¿Hay algún puente? ¿Hay alguna forma de llegar de uno a otro? Pues la respuesta es que sí. El puente entre ellos, ¿cómo se llama? Geometría analítica. O sea, si no se habían dado cuenta, el estudio, la materia de geometría analítica es el puente entre la geometría y el álgebra. O sea, nosotros creamos un puente entre dos mundos, entre dos espacios diferentes, creamos un puente que se llama geometría analítica. Ahora, por ejemplo, hay otro universo acá que se llama el cálculo. Aquí vive el cálculo. Y dices, ok, a ver, yo podré crear un puente entre el cálculo y la geometría, aquí, entre estos dos, y entre el álgebra y el cálculo. ¿Habrá puentes entre esos dos universos? ¿El cálculo vectorial? Pues, por ejemplo, tan solo el cálculo que ustedes están viendo con Eder, si se dan cuenta, toda la idea funciona dentro del plano, ¿sí o no? Y cuando les dicen la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto, desde ahí ya están hablando de geometría. Cuando el cálculo se puede entender sin geometría, o sea, el cálculo, tú dices, la diferencial es un límite. Y boom, no necesitas geometría, no necesitas mencionar la pendiente de la recta tangente, no necesitas decir eso para entender cálculo. De hecho, Leibniz, que fue el matemático que creó el cálculo a la par que lo creó con Newton creó el cálculo desde el punto de vista físico, donde le metía tiempo y donde le metía la parte geométrica, y Leibniz lo desarrolló a la par, o sea, lo desarrollaron al mismo tiempo, por separado, nada más que Leibniz lo hizo desde el punto de vista matemático, y él no metía nada de tiempo, ni nada de la pendiente de la recta tangente, nada de eso lo metió, él lo hizo matemático desde el punto de vista del límite. Entonces, ¿se puede crear el cálculo sin depender de la geometría? Sí se puede, pero se entiende mejor cuando se mete la geometría en juego. Entonces, este puente entre estos dos universos, pues sí es bastante útil, porque al menos para cuando empezamos a aprender cálculo nos queda claro cómo se ven las cosas. Entonces, ese puente es importante. Y el puente entre álgebra y cálculo, pues, ¿qué te digo? O sea, sin álgebra no habría cálculo, eso es seguro, ¿no? O sea, el cálculo depende del álgebra fuertemente para hacer todas las operaciones. Entonces, ese está ahí adentro. ¿Qué otro universo tenemos por ahí? Por ejemplo, tenemos la topología. ¿Qué es la topología? El estudio de las formas. El estudio de las formas, eso es la topología. Imagínense que ya hay algo más abstracto que la geometría. O sea, la topología es una generalización de la geometría. ¿En qué sentido? Lo que, no sé si seguramente han visto en algún meme, cuando dicen, es que un círculo es igual a un corazón, por ejemplo, o una taza es igual a una dona, y esas cosas raras que luego uno no entiende, ¿no? Entonces dices, ¿a qué te refieres con eso?
Mira, lo que pasa es que la topología algebraica, de hecho, la topología algebraica concretamente, se llama así, algebraica, se dedica, por raro que suene, se dedica al estudio de los agujeros, se dedica a identificar agujeros, a eso se dedica la topología algebraica, las singularidades del espacio, así le decimos los matemáticos, para que no suene tan raro. La topología algebraica se dedica al estudio de las singularidades del espacio. Entonces, aquí no nos interesa tanto cómo se vea el espacio, nos interesa cuántos agujeros haya. Entonces, por ejemplo, si tú hablas de un círculo, por ejemplo, aquí, si tú hablas de un círculo y tú hablas de un corazón, clásico así, tú dices, oye, ¿cuántos agujeros tienen ambas figuras? No, pues no tienen ninguno, están completitos. Ok, bueno, salvo que te hayan roto el corazón, pero no es el caso. En este caso, entonces, ambas figuras decimos, desde el punto de vista de la topología algebraica, que son la misma figura. ¿Por qué? Porque están clasificadas que no tienen ninguna singularidad. Sin embargo, una dona, que le llamamos toro, tiene un agujero. Es este es su agujero. Entonces, pues ahí en ese caso ya no son la misma figura. Entonces, cambia nuestra estructura porque ahora sí nos interesa que no sean la misma cosa, entonces decimos que estas cosas no son iguales, pero estas cosas sí son iguales desde el punto de vista de la topología. No tiene nada que ver con geometría, porque tú dices un corazón, esa cosa y el círculo, nada que ver, pero desde el punto de vista topológico son lo mismo. Ajá. Entonces, es una rama muy interesante de las matemáticas, la cual tiene muchas aplicaciones también. Ahorita hay topología en análisis de datos, lo cual está haciendo un boom bastante interesante. Hay topología para aplicarse en cuestiones de ductos petroleros, para sacar mejor el petróleo. Hay bastantes cosas de investigación en topología que están muy